estudiantes, graduados, ¿sí?, de la carrera de filosofía. Hace unos años nos dedicamos a investigar el pensamiento de Sartre, que curiosamente, a pesar de ser un autor tan convocante, ¿sí?, en nuestro país, su estudio es prácticamente inexistente. Son pocos los cursos dedicados a tratar algún aspecto de la filosofía sartreana. Nosotros nos vamos a enfocar hoy, si bien tal vez con el objetivo de mostrar en gran medida el espíritu de toda la filosofía sartreana, nos vamos a dedicar en su conferencia El existencialismo es un humanismo. Es el título de la conferencia. Bueno, sí, originalmente no, esta conferencia que fue que tiene una situación bastante azarosa, fue hecha un poco a las patadas. Cuando Sartre llegó a ese lugar había muchísima gente y él no esperaba ver a esa cantidad de gente. Bueno, tenía otro título, ¿no? Después esto fue publicado el año siguiente, en 1946, la conferencia de 1945, como Existencialismo es un humanismo. Pero la conferencia tenía la pregunta: ¿es el existencialismo un humanismo? A lo cual Sartre justamente va a responder de manera afirmativa. Retomo, en términos, en relación al contexto en el cual se da esta conferencia, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, hay un clima de tristeza, no, es tristeza, es angustia, hay un clima muy existencialista. El existencialismo es un pensamiento en boga en ese momento, y justamente Sartre también fue convocado a dar esta conferencia como para que explique y se explaye un poco sobre qué es el existencialismo. Por ese entonces, y de hecho vamos a ver cómo Sartre se va a defender o va a intentar defender el existencialismo de un montón de acusaciones de la época. Puntualmente está la figura del existencialista como esta persona que andaba vestida de negro, completamente triste, completamente desesperanzada de la humanidad. La vida no sirve para nada, no tiene sentido. Algo más cercano a lo que quizás plantaba Camus con el tema del suicidio, tiene un sentido absoluto. Y Sartre justamente, al ser un pensador mucho más optimista, viene a defender el existencialismo de todas estas acusaciones de la época, ¿sí? Retomando un poco el pesimismo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, justamente el pensamiento existencialista había como hecho cuña en la sociedad porque acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, es un panorama completamente oscuro, de una Francia de la ocupación, sí, pero quizás, y esto es Sartre, el propósito de él en esta conferencia es, y en esta conferencia en realidad en todas sus intervenciones en la sociedad. También primero es mostrar la vitalidad que tiene el concepto de existencia para Sartre y la vitalidad que tiene la existencia humana. Lo cual también vuelvo a retomar esta cuestión del pesimismo para que quede un poco claro respecto un poco más en detalle sobre Camus, que es otro de los grandes representantes de toda esta corriente existencialista. Que primero, por existencialismo en verdad es difícil también decir, es una especie de doctrina, no es una doctrina porque no hay un grupo determinado de tesis que se defienden. Sí hay una preocupación por la condición humana como tal. Pero en el caso, como mencionaban, del pesimismo, Camus decía que el problema filosófico fundamental era el del suicidio. ¿Qué significaba que el problema filosófico fundamental era el del suicidio? Camus decía que era una especie de confesión. Era la confesión según la cual la vida no tiene sentido. Entonces, ahí claramente hay un aspecto pesimista de la existencia. Eso lo toma del mito de Sísifo, ¿puede ser? Sí. De la literatura lo toma del mito de Sísifo y a partir de ahí desarrolla esa cuestión. Pero la visión de Sartre va a ser completamente la opuesta. Para ir entrando directamente en la conferencia, Sartre menciona de estas acusaciones de las que hablamos. Sartre menciona y dice, se nos acusa de ser, no sé si tuvieron oportunidad de leer el texto, es muy accesible justamente porque es una conferencia. Lo tendrían que haber leído. Sí, siempre hay tiempo también. Se les
recomendamos Un fin de en cualquier semana caso. próximo. Sí. Y ojalá salgan de esta clase con el entusiasmo para leerla. ¿Sí? Bueno, menciona más o menos las críticas que se le hacía al existencialismo, esta actitud, también él habla de la actitud existencialista, y hablamos ya del pesimismo. Que es esto que mencionamos someramente recién. Se habla también de un quietismo, justamente, y eso viene quizás por el lado de las críticas marxistas. O sea, tiene muchos frentes, hay muchos frentes en la época que atacan al existencialismo. La Iglesia y el marxismo son dos de los más notorios. Este quietismo, que él destaca como una crítica también, habla de una acusación que refiere a que el existencialismo lleva a la inacción, justamente por considerar que la vida no tiene ningún tipo de sentido. Es como, bueno, ¿y qué más voy a hacer? Me voy a entregar. También viene como de la mano con este pesimismo. Hay una crítica de la fascinación que tiene el existencialismo con lo sórdido, lo turbio, habla de lo viscoso. O sea, si uno leyó en algún momento alguna de las novelas o parte del teatro de Sartre, ahí menciona los sentimientos y las actitudes más bajas humanas, y esa también es una de las críticas que se le hace. Dice, le han dicho, como se han olvidado de la sonrisa de los niños, es como son muy oscuros, muchachos. Después también otra de las críticas es... Bueno, también como hay ausencia, como la vida carece de sentido y también entonces carece de una moral, ¿sí? Se lo acusa de ser amoral, se lo acusa de fomentar el libertinaje, ¿sí? Que no haya ningún tipo de guía para la vida y para nuestras relaciones con los demás. Cuando Sartre justamente lo que va a hacer con este movimiento de sacarle el sentido determinado a la existencia es todo lo contrario, ¿sí? Va a ser la búsqueda, no la búsqueda, sino la necesidad de ponerle un sentido. Y bueno, finalmente, o sea, son críticas muy amplias. Se lo critica al existencialismo por venir de una corriente, bueno, el existencialismo sartreano puntualmente viene de la corriente cartesiana, o sea, del pensamiento de Descartes. Sigue, o sea, en realidad viene de la corriente fenomenológica de Husserl. Husserl sigue a Descartes, entonces es como toda una herencia de familia, pero se lo acusa de solipsista al existencialismo, de individualista, de subjetivista, y de que la crítica puntual va a que el existencialismo impide cualquier tipo de proyecto social. Que Sartre va a decir, no, es todo lo contrario. Si querés, Fede, ¿podés ampliar la definición de solipsismo? Sí. Chicos. Sí. ¿Querés vos? No, es como un desafío también. Bueno, solipsismo refiere a esta actitud de no negar, porque hay un tipo de solipsismo que puede llegar a referirse a la negación de la existencia del prójimo, pero sí no es una actitud, ¿no? Es un tipo de pensamiento. Un pensamiento solipsista es aquel pensamiento que sostiene la existencia propia, ¿sí? que demuestra la existencia propia, pero que falla en demostrar la existencia del prójimo. Y al fallar en demostrar la existencia del prójimo, falla en reconocer la importancia del prójimo y la importancia de cualquier tipo de proyecto grupal. Claro, y en este sentido, en la realidad nosotros constituimos que solo hay un único sujeto, nosotros mismos. Todo lo demás, ¿sí? No nos podemos constituir efectivamente como sujetos para un solipsista. De hecho, un filósofo actual utilizaba Chalmers, ¿te acordás? Sí. Utilizaba la figura de los zombies para hablar de esto. O sea que un solipsista, para un solipsista en sentido estricto, que solo puede probar su propia existencia y no puede probar que los demás efectivamente sean sujetos, sino que son representaciones suyas, son como zombies en el fondo. Claro, porque es un pensamiento absoluto, es el pienso, luego existo. Parten de pensamiento. Justamente, el movimiento cartesiano, en búsqueda de una verdad absoluta que la encuentra en el coito, en este yo pienso, o sea, al encontrar este yo pienso como el fundamento de la realidad,
después termina sin poder salir de ese fundamento. Después, para la proyección del mundo hay problemas, es decir, bueno, este mundo es así, bueno, probablemente es así, gracias a Dios más o menos es así. Probablemente existen Puedo otros. tener cierta confianza en que ustedes también tienen conciencias, sí, pero no soy solipsista, pero no puedo afirmarlo efectivamente. Entonces ahí se vuelve un problema de conocimiento. En el sentido que yo puedo probar mi subjetividad y mi existencia como conciencia, pero no la de los demás. Bueno, y eso justamente va a tener consecuencias subjetivistas. Sí, avanzamos un poco Sí. más. O sea, digamos, Sartre presenta la conferencia sosteniendo que se va a defender el existencialismo, va a exponer el existencialismo y se va a defender de estas críticas, ¿sí? Estas acusaciones que reciben ellos. Estuve borrando como por así. Sí, obvio. No, ¿con qué empezamos? Con el tema Y lo punto de la de existencia. el esencialismo. Sí, ¿Sí? dale. Bueno, hay una gran frase que atraviesa toda la conferencia, que es el ser humano, o el ser humano, me gusta más decir el ser humano, para ser más amplio, el ser humano es el único ser cuya existencia precede a su esencia. ¿Sí? En términos filosóficos, ¿alguno sabe a lo que nos referimos cuando hablamos de una esencia? Porque a la filosofía de Platón. Tranquilamente te puedes remontar ahí. Sí. Pero para hacer una definición sencilla, esencias, digamos, son los rasgos esenciales que tiene un elemento, por ejemplo un objeto, una cosa, para ser lo que es. ¿Sí? Entonces, Y eso, justamente lo que instituye para Sartre, es una visión técnica del mundo. ¿Qué significa visión técnica del mundo? Que es justamente la que rompe el existencialismo. Que las cosas, primero hay una esencia, ¿sí? Y luego hay una existencia. Por ejemplo, piensen en el modo en el cual un artesano crea objetos, ¿sí? Un carpintero crea una silla. Primero está el concepto, ¿sí? De la silla, que puede estar dibujado en un plano, puede estar en su cabeza, pero hay unos rasgos característicos que la determinan, pero todavía no tiene materialidad, realidad efectiva esa silla. Entonces, en ese sentido es que la esencia determina su existencia. Porque es gracias también justamente a la intervención, en este caso del artesano, que se le da esa realidad efectiva. o sea, retomando el comentario que hacías con respecto a Platón, en Platón estamos en un pensamiento en el cual justamente el concepto o la esencia, que en Platón son las ideas, existen previamente, no temporalmente, pero es un problema que no vamos a tratar acá, pero existen previamente y preeminentemente por sobre la existencia de los objetos concretos. Entonces tenemos la idea o la esencia de una mesa, y después tenés todas las concreciones de la mesa en las distintas mesas que existen en el mundo. Cuando Sartre sostiene que el existencialismo afirma que el ser humano es el ser cuya existencia precede a su esencia, invierte este esquema y dice, no hay, con la inversión de este esquema hace que la esencia del hombre no exista y no pueda definirnos, digamos, de una manera concreta. Tal vez Sí. la cuestión para que se entienda esto es la siguiente. Sí, fui Cuando por- nosotros, la visión técnica del mundo no solo se basa, digamos, en nuestra relación con objetos artesanales, sino es una visión sobre la totalidad de la realidad. En ese sentido, del mismo modo, por ejemplo, que yo, artesano, le doy sentido a la madera para volver una silla, ¿sí? En ese mismo sentido hay otra entidad que hace posible la condición humana como tal, ¿sí? Su esencia, para la visión técnica del mundo, no para el existencialismo, que es Dios. Sartre va justamente a decir, va a proponer un existencialismo ateo. Si nosotros proponemos un existencialismo ateo, lo que estamos haciendo es borrando a nuestro artesano. Si borramos a nuestro artesano, ¿qué pasa? No tenemos, estamos acá en el mundo, no es que dejamos de existir, estamos efectivamente en el mundo. Pero entonces, ¿dónde está nuestra esencia? Una de las cosas que se había No está en ningún mencionado- lado. Perdón. Spoiler. Una de las cosas, si la buscan, no la van a encontrar.
una de las cosas que habíamos mencionado antes es, en la visión técnica del mundo, la idea o el concepto precede a la existencia del objeto porque está el artesano que diseña y define qué es lo que ese objeto va a hacer. Lo determina. Al invertirse el esquema, al no haber un artesano, al carecer de Dios, no hay una esencia del hombre que determine lo que el hombre va a hacer. Entonces ahí, en ese esquema existencial, es donde se va a jugar toda la filosofía sartreana. Al carecer de esencia, el hombre no está determinado, por ende, después vamos a ver también otro spoiler alert, el hombre es libre por definición, y el hombre es responsable de esta esencia de la cual carece, y tiene que realizarla. Entonces esos son como, digamos, los pilares sobre los cuales él va a desarrollar su exposición. Claro, de hecho en la conferencia aparece, dice, el primer principio del existencialismo es, el hombre es lo que se hace. ¿Sí? Ya que carece de esencia determinada, de rasgos definidos, es lo que se hace. Voy a ser muy gráfico, digamos, esto no. Desaparece. Y lo sostiene muy patentemente Sartre. Dice, yo sostengo un existencialismo ateo. Y en el existencialismo ateo estamos ante un panorama en el cual nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de un montón de cosas. Sigue ahora, de todo lo que nos vamos a tener que hacer cargo. Sí. Bueno, podemos seguir justamente con lo que se sigue de que desapareció. Bien. El gorro. Sí. Bueno, recién entonces mencionamos, Sartre propone entonces pensar un existencialismo ateo, o sea, pensar la condición humana, la existencia humana sin Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando pensamos la condición humana, la existencia humana sin una entidad superior? Lo que ocurre es lo siguiente, yo trato de buscar, digamos, en mis acciones, ¿sí? Trato de buscar algún tipo de justificación para esas acciones, trato de darles un sentido a esas acciones. Si yo ya no tengo ningún artesano que me hizo, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese sentido? No lo está, lo tengo que hacer ese sentido. Si lo tengo que hacer ese sentido, entonces no hay en el fondo, por más que yo recurra a elementos exteriores, ahora vamos a ver por qué, no hay más, no me queda más que mi propia responsabilidad sobre eso que elijo. No tengo más excusa. No tengo ninguna excusa, ¿sí? Claro. De ahí viene la idea también de Sartre, que estamos, justamente en esta conferencia, el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué está condenado a ser libre? Porque yo puedo seguir lo que dice la Biblia, o sea, por más que yo diga lo que sigue la Biblia, lo que siguen los preceptos de mi sociedad, etcétera, etcétera, lo que diga la ley, ¿sí? Yo estoy eligiendo, ¿sí? Seguir lo que dice la Biblia, seguir lo que dice la ley, La moral, mis padres, lo que sea, mi naturaleza, digamos. Hay un montón de como avatares de la naturaleza humana que, bueno, también los vamos a... Todas nuestras condiciones de esta índole, ¿no? Que, bueno, dónde nací, si soy hombre, soy mujer, lindo, feo, ¿sí? Si hablo tal lengua, si nací en tal época, con tal cultura, son todas cuestiones que Sartre va a denominar facticidad, pero la condición humana no está atada a la facticidad. ¿Y qué quiero decir con esto también? Que, bueno, pensemos también, por ejemplo, en el plano de la herencia. No es que si yo soy artesano, yo soy artesano porque mi padre fue artesano y no puedo hacer otra cosa, porque no puedo obtener ningún tipo de educación mejor para hacer otra cosa, porque no sé hacer otra cosa, ¿sí? Ahí sí estamos en verdad metiendo, bueno, básicamente, ahora vamos a hacerlo con otra ideas, lo que es una excusa sobre estamos enmascarando nuestra verdadera condición, que es la de que en la cual nosotros tenemos que elegir. Somos libres. Sí, retomo un par de cositas que quedaron ahí. Muchos adelantos. Sí, no, está bien, siempre va a haber adelantos en estos temas. Bien.
Mencionábamos recién, no hay Dios, entonces no hay una esencia humana, no hay una naturaleza humana. Sartre también hace una especie de crítica a los filósofos modernos que dicen, bueno, que sí, se vuelven ateos, pero sostienen una idea de Dios un poco, no me sale, residuaria, que dicen, bueno, sí, no, está bien, Dios no existe, pero tenemos que mantenerlo porque si no, no podemos mantener la moralidad, no podemos mantener las leyes. Sartre dice, no, muchachos, no hace falta mantener eso. Luego avanza un poco más y dice, incluso filósofos como Kant han sostenido la existencia de una naturaleza humana y nosotros los existencialistas nos sacamos eso de encima. Jorge mencionaba, el hombre está condenado a ser libre. Por ende, primero, la libertad no es un derecho, es la condición existencial del ser humano. Segundo, al desaparecer una naturaleza humana, el hombre se vuelve responsable de su existencia. Lo cual es un poquito agobiante, porque uno no es solamente responsable de lo que va a hacer, sino que también es responsable de lo que ya es. Y eso remite también a una de las grandes frases sartreanas, que es uno tiene que lidiar con lo que hicieron de uno, digamos. O sea, yo bien podría echarle la culpa a mis padres porque, bueno, no sé, tengo una pierna chueca o porque no tenían suficiente dinero para pagar la educación que yo quería. Como mencionaba Jorge, solo conozco el oficio de artesano, voy a hacer esto. Uno también es responsable de todo lo que hicieron de uno. Entonces es un panorama un poquito agobiante, es una libertad que realmente es condenatoria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también volviendo a esto de las acusaciones que se le hace al existencialismo, si quitamos a Dios del medio, quitamos una naturaleza humana del medio, y hablamos de esta libertad absoluta, también cabe la posibilidad de que digamos, bueno, somos completamente libres, hagamos lo que queremos. Esa acusación de libertinaje, de subjetivismo, incluso podemos hablar de una especie de relativismo moral, que Sartre también, en lo que vamos a ver del resto de la clase, no va, va a decir, no, tampoco vamos a creer en eso. Justamente porque el hombre es responsable, no se puede hablar de un relativismo moral o una especie de vale todo. Eso quería como... Sí, claramente. Y además justamente lo que implica ahora voy con esto. Sí. Lo que implica... No lo miren. Que esto es lo más curioso, ¿no? Tal vez lo más triste. Lo que implica la libertad absoluta tiene como reverso la responsabilidad absoluta. ¿Por qué responsabilidad absoluta? Porque no hay ningunos otros elementos exteriores que puedan condicionar realmente mi elección, ¿sí? O mi proyecto, que es acá lo que iba. Nosotros afirmamos recién, Sartre, afirma, por ahí no con esta pureza, pero que la condición humana es nada. ¿Qué significa nada? Que no tiene esencia, ¿sí? O sea, existimos, pero no tenemos esencia. Esa esencia se determina, hay que hacerla, hay que darle un sentido, ¿sí? A nuestra carencia de sentido. Y eso se hace a través del proyecto. Pero insisto, uno puede pensar que el proyecto está determinado. En el sentido, bueno, yo soy hijo de abogados, mis padres tienen un estudio enorme, bueno, yo voy a continuar con ese elemento porque yo nací acá, me educaron de este modo. Pero en verdad no hay ningún factor externo real. Someter el proyecto de la existencia, ¿sí? A un factor externo es lo mismo, ¿sí? Que afirmar, tiene la misma fuerza que afirmar que hay un Dios. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo que hay una entidad trascendente que ya está determinando nuestro ser. ¿Sí? No, esto es un excursus que hago pensando, perdonen, que Nietzsche en un momento escribe sobre cómo, creo que era en el caso de los ídolos, de cómo la idea, porque él habla de la idea haciendo referencia a Platón, fue mutando a lo largo de la historia y que bueno, está ya llegando a su época, está justamente
declinando. Esa idea tiene muchas formas y es esto que estamos hablando también con Jorge, es esto, el concepto de Dios, el concepto de la naturaleza humana, el concepto de la esencia, el concepto de un mandato, siempre estamos hablando de una entidad trascendente que determina todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y bueno, eso tiene, o sea, ha tenido en la historia un montón de representantes y los tiene hoy en día. Por ejemplo, si hablamos de genética, que está sostenida, la genética, no quiero negar la genética, no quiero que suene a eso, pero la genética está sostenida por el pensamiento científico, por el discurso científico, y en algún punto podemos pensar que también puede llegar a ocupar este tipo de lugar, este tipo de influencia determinante sobre todo lo que el ser humano es. Entonces, eso... ¿Estás pensando en Facundo Manes? No. Pero digo, pero es muy interesante esa es la pregunta. En este contexto no pensar tipo, bueno, ya todo eso pasó, no, estos fantasmas de Dios siguen girando por ahí. Igual ya... Sí, igual también, ¿no? Es que estos fantasmas de Dios, lo que vemos en la frase de Nietzsche, nosotros también los vamos poniendo todo el tiempo. Claro, sí. Que ahora después vamos a ver por qué. Y para nosotros, perdón, les hago ahí una pequeña intervención. Para nosotros en derecho tiene muchísimo que ver, porque para todos los que hacen penal es la idea de, recuerdan al hombroso, y la idea del criminal nato. Y ahora con el tema de los violadores y todo empieza a ser, de la mano de los discursos genetistas que están en boga, no relativizando la cuestión, porque realmente es un tema que hay que abordarlo en profundidad y no sabemos de ese tipo de delincuentes cuáles específicamente pueden llegar a tener esa tendencia, pero sí marcar lo peligroso de la construcción de un discurso en lo cual esto se expanda así y que medio que es lo que la sociedad en algún caso está pidiendo, ¿no? Bueno, encontrar algo. La tecnología, digamos, Sí. para caer en otro tipo de discurso. Es la Exacto. tecnología amaneciana. Exacto. Sí. Las neurociencias, para mí, y el derecho penal hoy en día tienen una relación triste, por lo menos. Porque terminan siendo lugares comunes, que son también lugares comunes para el periodismo en algún punto. Esto de grabar y preguntar es... No, está perfecto. Pero sí es complicado, porque legitiman discursos positivistas que claramente, históricamente, no funcionaron. Es cambiarle un poco la ropa al discurso, nada más. Igual las discusiones no funcionaron para qué, ¿no? Sí. O sea, las personas que las reproducen es porque les funciona, justamente. Sí, Bueno. yo creo que también en ese sentido hay Sí, una socialmente, Para obviamente, control socialmente no, social, sí, como obviamente. control social, obviamente funciona. Pero lo interesante de todo esto es empezar a plantear esta discusión, que a la sociedad no le funciona, pero a cierto... Pero de nuevo, o sea, lo que digo no funciona para nosotros, queremos cambiar el mundo, pero nosotros somos 40, los que no quieren cambiar el mundo sí les funciona. Si quieren No, que las capaz cosas somos sigan más. siendo como son, Yo creí que éramos Yo menos. digo, Claro. capaz somos más que 40. El tema es qué pasa con la conciencia de eso, ¿no? Bueno. No sé, y ahí el adormecimiento, digo, y lo encorsetados que estamos, sabemos que no es algo tan menor. Entonces, frente a ese determinismo que a veces pone el positivismo, ahí está la responsabilidad sartriana de elegir qué camino tomar. Y ahí parte un poco también qué visión Perfecto. humano queremos elegir en nuestra vida. Claro, bueno, Sí. bien, y eso es muy interesante, porque va a llegar a otra... Vamos, primero con una cuestión, con la de la posibilidad, ¿no? El proyecto justamente implica una posibilidad, ¿sí? Es decir, bueno, pensémoslo en términos sencillos primero, bueno, ¿puedo ser abogado o artesano? Bien. Son las dos únicas opciones. Filósofo no, porque no pega, pagan las no, cuentas. no pega. No le confío, ya, descártenla. Pero pongamos dos opciones, ¿sí? Puedo ser abogado o artesano. Ahora, esa posibilidad, ¿no? De ser una o la otra cosa. ¿Cómo la determino? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué me puede determinar eso? En última instancia, ¿sí? Esta es la cuestión. Nadie puede determinarme eso. En ese sentido estamos solos. De hecho, Sartre utiliza en esta conferencia un ejemplo que toma de Kierkegaard y que es un ejemplo de la Biblia, que es el siguiente. El padre es Abraham, cuando le pide el sacrificio de su hijo, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí con Abraham? Abraham escucha la voz de un arcángel, si no me equivoco, o un ángel al menos,
y le dice, bueno, tenés que sacrificar a tu hijo. ¿Quién decide que esa voz es la voz de un ángel enviado por Dios? ¿Sí? Al fin y al cabo, quien elige eso, quien decide eso, quien interpreta eso, es Abraham. Entonces, justamente, como no hay otro sujeto, al fin y al cabo, no hay un otro igual o una otra entidad superior que me determina elegir, estamos en lo que Sartre llama desamparo. ¿Desamparo por qué? Porque no tengo en verdad de dónde agarrarme. Estás sin muletas, digamos, no Sí. tenés punto de apoyo más que la propia subjetividad. Sí, la propia decisión. Y eso es justamente lo que conduce a este concepto que viene, un concepto que viene de Kierkegaard, que es la angustia. ¿Angustia qué es? El hecho de que tengo que elegir. Angustia ante la posibilidad. ¿Sí? No es la angustia, digamos, ante un objeto específico u otro, sino ante la posibilidad misma. En El ser y la nada, Sartre define la angustia como la captación o el temple existencial de la captación de la libertad humana, que es una especie de reconocimiento de que no somos nada. Que suena no somos nada. Bien. Pero Y acá vamos a ir a la cuestión más... no voy a borrar a Camus porque... para no confundir a la gente, está bien. No, porque ya no tocaba nada. A la cuestión, si quieren, más interesante de lo que del planteo de Sartre. O sea, no solo la cuestión que parece que va del libertinaje a la responsabilidad absoluta, sino también qué significa esa responsabilidad absoluta. Porque ocurre lo siguiente, si no hay condición humana, ¿sí? Entonces, si no hay un modo de ser hombre, ser mujer, ¿no? Si no hay un modo de ser humano, entonces, cuando yo tomo una decisión, ¿sí? Cuando yo, digamos, justamente efectivizo mi responsabilidad, para Sartre estoy efectivizando mi responsabilidad no para mí, sino para el género humano como tal. Porque justamente estoy dándole sentido a la condición humana. Ahí entra un poco lo que es la noción de valor para Sartre. Sí. Que Justamente la elección, ¿sí? Es la construcción, ¿cómo llamarlo? sí, es la realización. Sí, realización. Siempre el esquema pragmatista sirve un poquito más Sí. para correrse del esquema artesanal de, bueno, realizo o construyo. Es como... Podemos ir hablando de la artesanía. Sí, ¿no? sí, bueno. Realización de valor. El valor es un concepto, hoy no vamos a llegar a verlo si queda tiempo, no sé. Es un concepto que en El ser y la nada se trabaja bien a fondo, pero porque en El ser y la nada Sartre hace un desarrollo de una especie de teoría de la acción en la cual no hay causas, sino que hay finalidades, y en esas finalidades hay motivaciones. O sea, y de vuelta, se invierte el esquema, en vez de uno estar yendo porque, o realizando algo porque, lo realiza para, y en ese para está expresada la naturaleza humana de carencia, y en esa carencia surge siempre un valor. Entonces, en ese surgimiento del valor, perdón, si estoy yendo muy rápido me frenan, en ese surgimiento del valor podemos encontrar el motivo por el cual Sartre dice que en cada elección que uno hace, estamos decidiendo lo que es el valor, y estamos decidiendo, y en esa elección, en esa decisión, se pone en juego lo que el hombre debería hacer. Ese es el para sí. El para sí es el ser humano. El para sí Es una la dimensión del conciencia. ser humano. Sí, bueno, está bien. El para sí, para No, otro. está bien, sí, porque sí, está bien. Pero a tiene veces el 600 modo... páginas el libro y tiene una justificación. El para sí Sobre eso. es el modo de existencia del ser humano, que es algo Sí. que viene de Hegel, creo que... Al menos de Hegel. Sí, por lo menos hasta allá. Por lo menos de Hegel. Digamos el término. Pero bueno, entonces lo que estaba mencionando Jorge es, en cada elección no se pone en juego únicamente la responsabilidad propia o subjetiva, y acá es donde empieza a derrumbarse esta especie de fantasma o ilusión de que el existencialismo es un relativismo moral, sino que en cada elección se pone en juego la esencia misma del ser humano. Esa esencia no existe, no preexiste, pero nosotros la estamos ejecutando con cada una de nuestras acciones. Sí. Lo relaciono con el que leímos en el prefacio del libro de Fanon,
también somos responsables por las masacres que se produjeron en África tiempos antes, pero que se seguían produciendo con el momento de realizar. Por eso relaciono con eso de la responsabilidad, no sé, colectiva de la sociedad de los hechos de unas personas. Como verán, yo les hago leer el prefacio del libro de Fanon, Los Condenados de la Tierra, en Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. Sí. Bueno, ese texto, primero es maravilloso y segundo sí, apunta para ese lado también, apunta en el caso particular de ese contexto, es decir, bueno, nosotros franceses tenemos que admitir que somos colonialistas, ¿sí? Antes para seguir, para continuar o para repensar nuestra condición. Viene por ese lado, ¿no? Digamos, bueno, está bien, supongo, ¿no? Un francés del siglo XXI dice, bueno, pero yo qué tengo que ver con Argelia, si yo nací en el 95. Bueno, no, pero también hay una responsabilidad ahí. Justamente chicos, igualmente vayan repensando todas las categorías de análisis y elementos de la teoría ecológica. Cuando Fede habla de la problemática de la valoración, la problemática de lo que es la conducta, la problemática de lo que es la decisión, vayan vinculándolo casi ontológicamente con la explicación de lo que es la teoría ecológica del derecho. Recuerden que Cosio hablaba de que no hay conducta sin valor. Bueno, todos estos elementos los tienen que ir correlacionando permanentemente en base a la situación de Sartre en particular. ¿Sí? Así que vayan pensando también en el esquema ecológico para ir reflexionando permanentemente sobre esto. Bien. Sí. Bien. Y entonces, ese es un punto muy interesante, porque uno piensa digamos, el primer vistazo, cuando va viendo el desarrollo de la conferencia, va diciendo, qué bueno, somos absolutamente libres. No, somos absolutamente responsables. No, somos encima que somos responsables para todo el género humano, ¿sí? Digamos, y en las decisiones, por ahí no en decisiones, sin impacto en las relaciones humanas, si quieren, ¿no? Si voy a elegir, si voy al café y elijo café con leche o café negro, ahí no está en juego necesariamente la elección de la condición humana, pero sí cuando tomo una decisión, no sé, por ejemplo, casarme, ir a la guerra o cuidar a mi madre, ¿sí? Ahí estoy poniendo en juego la condición humana. Condenar o absolver a una persona también. Condenar o absolver a una persona, ¿sí? Pero no Coca común o Coca light, ¿no? Como leemos de Capusotto, no, digamos, esa no es una cuestión. Yo me angustio de los menús porque. Pero digamos, esa no es una cuestión que debería ser como un problema existencial. Pero con esto de donde se denuncia en tal lugar la confección es de mano de obra esclavo y la dimensión que toma eso, bueno, sí, capaz sí, ¿no? Sí. Hasta las pequeñas decisiones sí, claro. Tendrían esa dimensión, ¿no? Bueno, pero esa está difícil donde lo compras porque está todo muy caro, pero digo. Claro, bueno, pero también en ese tipo de decisiones es gastar más dinero, menos dinero por una cosa, digamos, cuidar mi bolsillo, ayudar a la comunidad X que está trabajando en ese objeto, sí, por supuesto, sí, pero no, digamos, a lo que voy no es que este existencialismo, sí, digamos, se pone en cuestiones banales. De hecho, justamente lo que haría es enfatizar, bueno, en el caso de Coca común o Coca light no sería el problema, pero en el caso sí de si yo elijo un producto o ecológico o un producto antiecológico, un producto que ayuda que es regional de un producto extranjero, sí, ahí estoy tomando una decisión, sí, sobre cómo tiene que actuar el género humano, por decirlo de algún modo, si quieren, por ahí no ser tan extremistas, por ahí la sociedad argentina, ¿sí? Perdón, hago como un breve paréntesis porque a mí me resulta interesante que estamos ante esta especie de esta angustia opresiva ante el reconocimiento de la propia responsabilidad, que es a la vez captación de nuestra responsabilidad, captación de nuestra libertad y captación de todas las posibilidades que tenemos enfrente. Y lo que me parece interesante que quería comentar es que en Sartre hay una definición de la finitud humana
que no viene por el lado de, bueno, nos vamos a morir, somos mortales y ahí estriba nuestra finitud y de ahí se define todo el ser humano. Sino que nuestra finitud está, o sea, el meollo de la finitud humana está en esta situación de tengo que elegir, no puedo hacer todo, no puedo tomar coca común y coca light, no puedo ser ecologista y no ser ecologista. O sea, la finitud humana nos atraviesa de cabo a rabo, vayamos a morir o no. Eso es una cosa que a mí me parece que es una nota de color que es muy interesante, como para considerar también qué es lo que define al ser humano en el pensamiento sartreano. Claro, mismo cuando vos no estás eligiendo, es una manera de elegir. Sí. Sí, por eso es una condena, en serio. Buenísimo para un viernes a la noche. Sí. Pero, igualmente, si también Sartre está acá, que bueno, que frente a este movimiento de la elección absolutamente responsable, absolutamente libre, siempre hay una especie de reacción, de contramovimiento. Creo que Sartre lo llama enmascaramiento, ¿sí? De esta libertad o de la responsabilidad como tal, que es lo que Sartre llama mala fe, ¿sí? Que es una condición de la conciencia como tal. La condición de la mala fe consiste en decir, para simplificarlo un poco, bueno, no, yo no, la verdad que no puedo, no sé, volver a empezar, yo no puedo entrar a esta carrera o a esta universidad, no me da la cabeza, no tuve buena educación, yo no puedo hacer esto, o esto no es para mí. Fumo compulsivamente Sí. porque tuve una crianza muy traumática y tengo actitudes compulsivas. O sea, Sartre también critica mucho el psicoanálisis. ¿Qué puedo hacer? Viene por eso. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿No? También ese es el momento. Y también es Para importante, cambiar. antes estábamos hablando de estos movimientos, de estas actitudes que tienden a, bueno, revitalizar esa idea, ese concepto que nos determina. Y es interesante mencionar que en el existencialismo eso es parte de nuestra naturaleza. No, porque estoy a punto de decir algo que no debo decir. No, estás tratando de mala fe también, sí. pero para ilustrar. ¿Sí? Pero digamos, la existencia humana implica esta condición de libertad absoluta, pero también implica de que queremos rehuir de ella a toda costa. Entonces, todo el tiempo queremos definirnos, queremos cerrar y decir, bueno, no, en realidad vamos al psicólogo y en vez de tratar de resolver qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que decidimos hacer, estamos, no sé, sesiones y sesiones discutiendo de ¿y por qué hice esto? Y vuelvo a mi infancia. Es como, la actitud de mala fe tiene que ver con cada uno de los fundamentos que nosotros nos ponemos externos y que nos autodeterminamos a hacer de determinada manera, cuando en realidad lo que estamos haciendo es rehuyendo de nuestra propia responsabilidad. Claro, pero es un movimiento, si se quiere, de la conciencia que es necesario porque la conciencia, justamente la condición humana, como no es nada, se trata de dar un sentido. Y este también es un mecanismo de dar sentido, ¿sí? Decir, bueno, yo no puedo hacer eso, o yo voy a ser abogado porque no puedo hacer otra cosa. Eso también es darle un sentido a la existencia, pero pasa que la determinación no es autónoma, no viene de la propia subjetividad, sino que es una determinación que yo dibujo afuera. De vuelta, en el ser y la nada están un poquito más pormenorizadas. ¿Cómo qué crítica le hace al psicoanálisis, por ejemplo? Ahí vamos. Ah. Uno de los núcleos duros del psicoanálisis tradicional, o sea, pensá que estamos hablando de mediados del siglo XX, es la idea del inconsciente. Eso me hablas de Freud. Exacto, sí. Ah, pues mi hermana estudia psicología y lo vamos, así que ahora voy a tener una... Bien, ahora vas a ir y le vas a decir. Vamos. La idea de inconsciente que atraviesa todo el psicoanálisis freudiano, Sartre lo mira con muy mala cara porque dice, ¿cómo podemos hablar de una inconsciencia? O sea, la conciencia es permanente, no hay algo de lo que nosotros no seamos conscientes. ¿Sí? Hay una especie de distinción entre lo que es reflexivo y lo que no es reflexivo, de lo que incorporamos temáticamente y lo que no, pero Sartre dice, somos siempre conscientes, porque si no sos consciente
podés caer en esta especie de excusa de, bueno, no soy responsable porque no era consciente de lo que Bueno, estaba haciendo. Justamente también el inconsciente con todas sus cuestiones, ¿no? La represión, los síntomas, mala fe. Exacto. ¿Sí? Son, digamos, es una versión de la mala fe, postular un inconsciente, porque es postular una forma en la cual yo determino mis conductas, de por qué no me puedo parar de lavar las manos, ¿sí? De por qué tengo, por qué actúo de cierto modo, porque tuve un trauma en la niñez, ¿sí? Que lo interpreto de cierto modo, etcétera, etcétera. O sea, argumentativamente, si querés ir a decirle a tu hermano, bueno, perdón. La crítica es el inconsciente, esta especie de aparato que somos, pero que no somos al mismo tiempo, para poder reprimir u operar tiene que ser consciente de algo. Entonces, o bien tenemos dos conciencias y somos una especie sufrimos de disociación de personalidad, o en realidad lo que estamos haciendo es nos mentimos a nosotros mismos. Eso Sartre, para criticar el inconsciente, vuelve sobre la estructura de la mentira. Por eso yo quería retomarlo, porque cuando uno habla de la mentira, tiene que considerar, primero, que para mentir tiene que conocer aquello acerca de lo cual se miente, y luego se tiene que negar. Puede ser una barrera respecto a revelar su libertad, ¿sí? Pero no es una barrera en el sentido de que le impide, no sé, hacer cosas. Claro, No digo, por ejemplo, o sea, yo puedo actuar de mala fe y tener una vida plena, perfecta, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero siempre actué de mala fe en el sentido que yo determino mi realidad desde el exterior, no desde mi propia libertad. Sería libre igual. Sería Es que libre, sí. estaría Sí, eligiendo. No, pero ¿cree que hay un condicionamiento? ¿Cree que hay un condicionamiento? Eso es cierto. Si a una persona deja más tranquilo mentalmente elegir la mala fe, digamos, o ponerse una excusa, también estaría actuando dentro de la libertad, porque estaría eligiendo no ver la realidad Es que condición de posibilidad de la mala fe es la libertad. A eso yo iba con el tema de la estructura de la mentira. No sé si me caí en un pozo profundo, claro, sí. A todos ustedes, pero para que poder actuar de mala fe uno tiene que ser libre. Para poder mentirse a sí mismo uno tiene que conocer aquello de lo que uno miente. Sí, entonces no es la libertad, la responsabilidad, la mala fe son las tres caras del mismo fenómeno, ¿sí? Pero también es cierto que Sartre va a hablar de otro elemento, que es la autenticidad, ¿sí? Es decir, es posible para Sartre que nuestra condición humana se libere, no sé si liberar, podríamos decir parcialmente al menos, ¿sí? Se libere de la mala fe, ¿sí? Hay momentos justamente donde es posible liberarse de la mala fe, en este sentido, en el sentido, ¿cómo hacemos esto? Admitiendo primero nuestra propia libertad, y logrando determinar nuestro proyecto de manera autónoma. ¿Querés decir algo sobre eso? Lo resumí demasiado. Estamos bien, no, me parece que sí. Igual no se preocupen porque la mala fe es un concepto que uno lee y relee a Sartre. ¿Qué está hablando este hombre? Porque uno termina de definirlo y dice, bueno, entonces la mala fe es esto, y es propio del ser humano, pero después llega y dice, te podés liberar de la mala fe. Dice, pero no era como constitutivo de nuestra existencia. Entonces no se preocupen porque es un concepto un poco difícil y multifacético. Bueno, pero lo que Sartre trata de enfatizar es que en la condición humana, ¿sí? Al no ser nada, siempre está la posibilidad de un cambio. Es cierto que nuestra condición también, al mismo tiempo que busca el ser, busca determinaciones de afuera, pero también las rompe, ¿sí? La autenticidad también es eso, es la fisura que se hace sobre las determinaciones. Aunque la autenticidad sea un momento, no necesariamente un momento, ¿cómo decirlo?, prolongado en el tiempo, ¿sí? Son parte del mismo movimiento. Bueno, tal vez. No, sí. El ser auténtico, bueno, después está todo el tema del proyecto originario, no nos vamos a meter ahí. Claro, sí, justamente la cuestión del ser auténtico y el proyecto originario es tratar de rebasar la mala fe de modo absoluto.
No. Dije que no. Yo lo menciono, Jorge creo que yo lo me menciono sigue, así, ¿no? Es tratar de encontrar nuestro verdadero horizonte, nuestro verdadero valor, pero ya es muy complejo eso. ¿El concepto de autenticidad es heideggeriano en Sartre? Viene... ¿O es algo original, novedoso? No, tiene herencia heideggeriana, sí. Porque Heidegger permanentemente habla de la problemática de la autenticidad. Sí, pero el problema de la autenticidad en Heidegger está rebasado por otra cuestión que Sartre niega completamente, que es la cuestión de la muerte. ¿Sí? A partir de la muerte, aceptando nuestra finitud y el hecho de que la posibilidad más propia que tenemos es la muerte, es que podemos llevar a cabo nuestro proyecto. Sartre, digamos, deja la cuestión de la muerte, la deja en un plano totalmente secundario en estos términos. ¿Sí? No es fundamental para la constitución de la existencia humana. ¿Hablamos de humanismo? Yo, ¿sabes qué? Me gusta. ¿Qué hora es? Son las 9:05. Falta. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bárbaros. Bueno, estamos bárbaros. No, pero quizás a mí me gustaría mencionar un poquito el tema, volver al tema del valor y ver cómo la moralidad, o sea, en esto que vos mencionabas, Jorge, de que en cada elección se pone en juego, en cada elección propia se pone en juego la humanidad toda. Esto es algo que quizás, estando en la Facultad de Derecho, es algo interesante de mencionar. No hay una moralidad, no hay un valor de justicia que preexista a toda acción, eso ya lo acabamos de negar. Entonces, nosotros con cada una de nuestras acciones no solo sostenemos como la esencia del ser humano, sino que también sostenemos todos los valores que mueven o que deberían mover a la humanidad toda. Entonces, cuando yo actúo de determinada manera, actúo definiendo lo que es la justicia, definiendo lo que es el bien. Entonces, es una estructura interesante ver cómo después esos valores que surgen y que se crean a partir, no que se crean, pero que sí que se constituyen a partir de la subjetividad humana, adquieren una inercia, si se quiere, que después Sartre va a trabajar como con más profundidad en crítica de la razón dialéctica, pero esa inercia que se le vuelve nuevamente se vuelve contra el hombre y que se impone como una entidad trascendente. El ámbito de la libertad ajena, Ahí está. Bien, como para mencionar eso, ¿no? Sí, también para el tema del individualismo y el compromiso social, como... Ahora íbamos a sacar el solipsismo de lado, me parece. Claro, era otra de las críticas que estaban ahí. Sí, bueno, y la cuestión es, vamos directamente con el concepto de humanismo para ver eso o no. Yo pensaba retomar el cogito para mostrar cómo en el... ¿Les parece? Sí. Bien, habíamos visto al principio que una de las acusaciones que se le hacía al existencialismo era de ser solipsista, por traer toda esta tradición cartesiana solipsista, digamos. El fundamento ontológico, no sé si estoy diciéndolo bien, pero corregime porque son palabras duras. El fundamento ontológico del existencialismo sartreano es el cogito. El cogito. Sí, palabra latina que significa literalmente... Ustedes deberían saber latín. Esto. Que literalmente significa pienso. ¿Se escuchan? ¿Escuchan atrás? Sí. El decanato no sabe. Si toca música ahí no podemos dar clases. Igual sí, pero no importa. O sea, No. Lo que no lo escuchan en canal de YouTube. Es como lo de las elegimos que no nos importa. Los 40. No, digo que tengan conciencia de esto. O sea, todo esto que está pasando no es menor, obviamente. No importa. No les importa que sea en la puerta de la facultad. Digo, si es una publicidad. Que ponen una música a las 9 de la noche. No importa, por supuesto que no les importa. Que es una empresa privada, ¿no? Una empresa privada que compró el disco. Después nos exigen que den la plaza, que aquello. No importa, no importa eso, como algunas condiciones edilicias, como cosas que nosotros siempre recordamos, como los profes que laburamos gratis. Digo, esas son todas cosas
que pasan y que podemos tomar conciencia o no, digo. Esto en filosofía. Esto no pasa, pero porque no tenemos ningún sponsor. Esto que no quiera pasa. venir a filosofía. Después cuando apaguen la cámara vos te voy a contar qué no pasa. No. Todo esto se sigue en el canal de YouTube de Teo. Bueno, el cogito que mencionábamos es la manera corta y abreviada de presentar esta especie de genialidad que tuvo Descartes en su momento del cogito ergo sum, que es el famoso pienso luego existo. Que ese luego es un luego de por lo tanto. Siempre hay que mencionarlo porque como primero voy a pensar y luego existir, no. Cogito ergo sum es la fórmula que resume el fundamento ontológico cartesiano, que es yo dudo de todo, estoy, o sea, en la búsqueda de un fundamento en el cual yo pueda pararme y decir, bueno, esto es certero, esto es una verdad absoluta, niego todo, miento, no lo niego, dudo de todo, retomando terminología fenomenológica, lo pongo entre paréntesis o efectúo un epogé, o sea, no afirmo ni niego la existencia del mundo, pero aquello de lo cual necesariamente tengo que reconocer su verdad es de que estoy pensando, dice Descartes, o de que en realidad soy una conciencia, va a retomar Sartre. Entonces, ese va a ser el fundamento sobre el cual se va a desarrollar toda la ontología sartreana también. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Porque si uno se queda acá, que es lo que le pasó a Descartes, de repente dice, bueno, empiezo a reconstruir el mundo a partir de este fundamento que es mi propia subjetividad, y cuando intento demostrar la subjetividad del prójimo, empiezo a hacer agua. Descartes tiene que traer a Dios, tiene que demostrar la existencia de Dios para empezar a reconstruir todo. En un existencialismo como el sartreano, que es un existencialismo ateo, en el cual no puedo meter a Dios y empezar a reconstruir todo de vuelta, ¿qué podemos hacer? Y ahí está la acusación esta de que se le hace al existencialismo sartreano, que dicen, usted es un solipsista, porque usted es un cartesiano. No puede demostrar la existencia del prójimo, entonces ¿cómo puede fundamentar un proyecto colectivo? ¿Cómo puede fundamentar el cambio social o un proyecto político? La particularidad que tiene el cogito sartreano, si se quiere, es que en la estructura propia de la conciencia, que está, en realidad este es un esquema muy somero, que es una conciencia del mundo, pero una conciencia en el mundo también. Esta conciencia no está sola, no es algo que esté muy bien desarrollado en el existencialismo y su humanismo, pero Sartre va a mencionar que en el cogito existencialista el otro, el prójimo, es parte constitutivo de la conciencia o de la subjetividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conciencia no solo se percata de que hay un mundo, sino que también se percata de que ella misma es algo más adentro del mundo. Y ese percatarse de algo más en el mundo, percatarse de que también la conciencia puede ser objeto de otra conciencia, es el surgimiento del otro, el surgimiento del prójimo. La propia estructura existencial de la conciencia implica que exista, aunque sea como posibilidad, un otro para el cual yo soy un objeto. Entonces, es algo un poquito duro para estar trabajando a esta hora, pero Sartre se defiende así muy rápido en el existencialismo y el humanismo de la acusación de solipsismo. Entonces, cuando yo tengo una filosofía en la cual el otro forma parte de la estructura existencial de la subjetividad, esa subjetividad deja de ser una subjetividad y se convierte en una intersubjetividad. Recuerden la definición de derecho de Cossio, recuerden todo lo que está diciendo Fede en relación a la subjetividad y la intersubjetividad. Y vayan vinculándolo, fermándose en el tema del pensamiento de Goethe. Es un poco lo que dice que él piensa que lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Está pensando que lo que es bueno para una persona tiene que ser para los demás, está pensando en el otro. ¿Por ahí o nada? La cuestión es esa, que el punto de partida, lo que es bueno para uno es bueno para los demás, es como el punto de partida del cogito. En el sentido de que yo ya sé quién soy, sé qué es lo bueno para mí, y bueno,
determino qué es lo bueno para mí y eso va a ser lo bueno para los demás. Está el sujeto que impone su subjetividad por sobre todos los demás. En ese sentido no es lo mismo. Digamos, es más cercano, bueno, también una famosa frase de Sartre que son el infierno son los otros. ¿Qué significa el infierno son los otros? Que son los otros los que me juzgan, van determinando mi ser, van diciendo qué feo que sos, qué tonto que sos, bueno, si quieres más divertido, qué lindo que sos, qué inteligente que sos, ¿sí? Qué bueno que sos, y eso también va constituyendo mi entidad, que también la voy desarrollando y también la voy haciendo carne, ¿sí? En mi existencia. En ese sentido también hay una interacción constante. Perdón. Sí. Para recomendar nomás una obra de teatro a puertas cerradas de Sartre, son 3 personas que están encerradas en una habitación y el juego de la intersubjetividad en ese sentido es completamente palpable. A puertas cerradas, léanlo, es una obra de teatro muy cortita, la pueden leer en 1 hora, 2 horas, no sé, cuando quieran, ¿no? El sábado a la tarde la pueden leer muy tranquilamente. Y está este juego de la intersubjetividad, pero bueno, ahí aparece la frase que yo mencioné también, el infierno son los otros, es una frase de un personaje, ¿no? Retomando esa obra, en El ser y la nada, cuando entra el otro, como entrada triunfal en el medio del libro, Sartre retoma una vivencia, o sea, a los existencialistas les encanta a trabajar con el material vivo, y ese material vivo son todas las cosas que nos pasan. Y Sartre dice, bueno, el temple o la vivencia o el reconocimiento de la conciencia de la existencia del prójimo es la vergüenza. Yo estoy espiando a través de la mirilla, del cerrojo, de la cerradura de una puerta, de repente me doy vuelta y veo que alguien me está observando mientras yo espío y me sonrojo. Y esa vergüenza que uno siente es el reconocimiento de que no soy la única conciencia en el mundo, esa conciencia no es solipsista, de que hay otras conciencias y que yo soy objeto para otras conciencias. Y de que parte constitutiva de mi ser, aquella dimensión que me determina como un objeto en el mundo, es otra conciencia y es otro. Entonces, retomando la obra y el concepto de vergüenza, quizás uno empieza a entender a qué se refiere Sartre con esto de, bueno, el otro me constituye también. Claro, por eso es todo conflictivo. Bueno. La mirada del lunes, porque Sartre acá lo alimenta bien del conflicto. En la puerta cerrada, cuando tienes a los 3 personajes, ellos están dentro de una habitación cerrada, que sería como un infierno. Entonces, como, no sé, qué sé yo, García y Inés se están viendo y le están machacando toda la historia del pasado. Inés a García sobre, no sé, cuando él era un periodista que tenía que ir a la guerra, y bueno, y en fin, y entonces, cómo desde el personaje, de la vida de cada uno, se empieza a generar todo ese conflicto, y es esa angustia y es esa desesperación insoportable de estos 3 personajes que se van sacando de el pelo. Y está muy buena para leerla, la recomiendo yo también. Recomendada. Avancemos. A ver. Por ahí no me termina de plantear yo una teoría o lo que sea. No me queda claro cómo esto último de que el reconocimiento de que existan otras conciencias que de cierta forma por ahí genera vergüenza o nos afecta, digamos. O sea, no entiendo si nos afecta y si eso estaría en contradicción con lo que habla Sartre de la mala fe. Que no hay una autodeterminación. Es que no son autodeterminaciones justamente. El otro opera sobre nuestra existencia no autodeterminándome, me estás determinando vos, de hecho. Y una de las actitudes naturales ante la determinación del prójimo es negar todas esas determinaciones. Vos venís y me decís, ay, bueno, pero vos, en realidad, ¿dónde dice Sartre esto? Vos no sabés esto, vos sos un ignorante. Y yo voy a tratar de defenderme, porque te voy a decir, no, yo no soy eso, yo no voy a dejar que vos me definas de esa manera. Sí, un acto de mala fe realmente sería, bueno, sí, la verdad que no entiendo nada de esto, o sea, soy un inútil, sí. O sea, soy un inútil, digamos, tomar, digamos, de manera total tu determinación. Utilizar lo que piensa el otro de mí para autodeterminarme. Exacto. Sí, de hecho, Sartre tiene una frase, digamos, que también es la libertad de deshacer de hacer algo con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Creo que era exactamente así ya. Sí, bueno,
Y eso también tiene, ¿cómo retomamos eso? Justamente puede ser también negándolo, reformulándolo, no sé, probándote lo contrario en algún momento. Entonces somos también lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Ahí está la frase. Esa era la frase. Defender al existencialismo, es decir, ¿en qué medida el existencialismo es relevante para el hombre? Es un humanismo, ¿sí? En el sentido de que dignifica la existencia humana o se preocupa por la existencia humana. Y Sartre responde que sí. ¿Por qué el existencialismo o por qué podemos hablar de un humanismo existencialista? Y un humanismo existencialista donde el optimismo está en primer plano, no está la negatividad, más allá de que admitamos que hay un conflicto constante en la existencia. Bueno, en primer lugar porque no conduce al quietismo. ¿Por qué no conduce al quietismo? Porque el hombre está definido por la acción, el hombre es lo que se hace. Yo voy anotando... Por otra parte, tampoco podemos decir que es un pesimismo. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos desamparados, ¿sí? Sufrimos angustia, tenemos que tomar una lección, pero justamente no podemos decir que somos pesimistas porque no estamos condenados a estar determinados. ¿Sí? El existencialismo le devuelve la clave de su propio destino al hombre. Entonces el destino está en sus manos, el destino del hombre está en sus manos. O sea, pesimista sería decir, y bueno, ya está todo escrito, muchachos, esto está todo mal, este país es un desastre, está así desde sus inicios, lo vemos. En 50 años el calentamiento global nos lleva a todo. Y Sartre lo que te dice es, bueno, en realidad fue así y vos sos responsable de eso y sos responsable de lo que vaya a ser también. Entonces el existencialismo, esta postura existencialista, le devuelve al hombre las herramientas de su propio destino. Dice, bueno, en realidad vos siempre fuiste dueño de tu destino. En algún punto la visión trágica griega está atravesada por un existencialismo desde el punto de vista de que vos al héroe trágico lo ves a Edipo corriendo de su destino, porque dice, no, yo no me voy a casar con mi madre, no voy a matar a mi padre, en realidad en orden invertido, y sin embargo termina cumpliendo su destino. Y, a ver, ahí la versión pesimista es, bueno, ese destino está escrito, estaba destinado a suceder, pero acá con el existencialismo esa tragedia se realiza de otra manera. En realidad Edipo construyó su propio destino. O sea, en realidad el hombre, seamos felices, seamos optimistas, pero hagamos. O sea, nada, ya me estoy empezando a girar por... No, bueno, y en ese sentido también, o sea, no solo es optimista, o sea, no solo no es quietista, no es pesimista, sino tampoco no es desesperante. Para Sartre justamente proponer al hombre, la condición humana de este modo, pensar el hombre bajo esta condición, es totalmente esperanzador, porque sabemos dónde está la respuesta, por decirlo de algún modo, está en nosotros mismos. No está ni en Dios, que no sabemos si existe, o sea, proponemos que no existe, en el caso de Sartre, ¿no? Y no está ni en un manual de moral, no está ni en el código penal argentino, está en el hombre mismo, en la condición misma. Otro motivo por el cual el existencialismo es un humanismo es porque el ser humano, o la realidad humana, la naturaleza humana, es siempre un valor que debe realizarse. Entonces el existencialismo va en pos de ese humanismo, o sea, es un humanismo porque va en pos de la construcción constante y perpetua de la naturaleza humana. O sea, es un valor que debe realizarse, siempre está allá adelante y atravesando todo lo que hacemos, porque es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué es un humanismo? Porque el valor máximo que guía nuestra acción es la realización de la humanidad misma. Bien, creo que podríamos... Ya estamos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ya... Sí, porque también tampoco... No, no es cierto.
Pero bueno, ¿alguna pregunta final? A ver, viernes por la noche, Vamos a hacer un aplauso. Un aplauso.